hablar de algo que veníamos adelantando desde el lunes, porque nuestro podcast de Radio U, Sentirse Bien, está nominado en los premios de Nueva York. Juan, te damos la bienvenida nuevamente acá en el estudio para hablar de esto. Hola, y también... Eli, qué sorpresa, no lo sabía realmente. De verdad, qué linda noticia. Perdón, te estoy spoileando todo. No, por favor. No, bueno. ¿Cómo el Festival de Radio de Nueva York? La radio de la Universidad Nacional de Cuyo, me estás hablando, presente en uno de los encuentros más importantes. ¿Una vez más, acaso? ¿Una vez más? ¿Una vez más? Bueno, para hablar de esto también estamos con Vanina Capelli, ella es psicóloga y coordinadora de salud mental de la Dirección de Salud Estudiantil, que depende de la Secretaría de Bienestar de nuestra universidad, por supuesto. Es una de las entrevistadas en este podcast, así que vamos a estar hablando de todo un poquito. Le damos la bienvenida a Vanina. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. No, bueno, muchas gracias por la comunicación. Acá estamos con Dani y con Juan para hablar sobre esto. Bueno, te dejo que los chicos te saluden también. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones, como te decía el otro día, porque es tu voz la que da comienzo a este podcast reconocido en uno de los encuentros más importantes de la radio, y es el trabajo del equipo de salud mental de la universidad que está allí presente. Así que, bueno, felicitaciones antes que nada. Bueno, dale, muchas gracias. Igual, más allá de lo creativo, de la manera de hablar de salud mental, lo más importante e interesante es que se abordó la salud mental desde distintas temáticas, así que también es una manera más de visibilizar este tema que está tan en auge y que también por distintas circunstancias es tan necesario seguir hablando del tema. Claro, porque arrancamos el podcast preguntándonos qué es salud mental y un poco lo vas definiendo en el comienzo de Sentirse Bien, otros discursos sobre salud mental, Vanina. Hablar de salud integral, no estamos hablando de la mente como lo podemos entender habitualmente, de la parte racional, sino también de lo afectivo, lo social, ¿es así? Es así, es poder yo estar inserta en mi comunidad, en el lugar en donde me siento cómoda, en cómo me comunico con la gente cercana, en cómo me desenvuelvo en mi vida cotidiana. En eso hablamos de salud mental. Por ponerte un ejemplo, es poder levantarme, planificar cómo va a ser mi día, cómo me vinculo y socializo, si me baño, si me arreglo, cómo tengo que ir a tal lugar vestido, de qué modo me presento. Esas son todas las herramientas que me da poder contar con la salud mental. Por eso no es solamente una cuestión de consultorios y de especialistas. Lo que nosotros queremos transmitir es que cuando hablamos de salud, hablamos de lo que significa vivir y desempeñarnos diariamente, y que cuando aparecen estas problemáticas, qué difícil se le hace a las personas poder resolver, como por ejemplo presentarse ante un otro, una otra, y poder desplegar un montón de recursos que nos parecen que son cotidianos, cercanos, fáciles, pero cuando nosotros tenemos problemáticas de salud mental, eso que parece tan accesible muchas veces se ve obstaculizado. Claro. Totalmente. Y justamente en este sentido, ¿cuál es el trabajo que realizan desde la Dirección de Salud Estudiantil de la universidad y todo el apoyo que le brindan a los estudiantes de la Casa de Estudios? Nosotros hacemos un trabajo que tiene que ver con pensar a la salud de manera integral y sobre todo a la salud mental como una cuestión comunitaria, en donde en este sentido lo preventivo y la promoción de la salud es algo muy importante para nosotros, y no solamente lo asistencial. Lo asistencial lo tienen aquellos estudiantes que priorizamos, que no tienen acceso a una obra social para poder contar con un espacio saludable dentro de lo que sería la Dirección de Salud Estudiantil, ¿sí? Ya sean abordajes individuales, si hablamos de salud mental, o grupales también de salud mental. Y otras prácticas que hacen a la salud, como puede ser ginecología, clínica médica, odontología, nutrición, ¿sí? Pero también nos importa mucho desde la dirección visibilizar todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud, ¿sí? Y en ese sentido nosotros estamos haciendo desde salud mental toda una serie de talleres que nosotros le llamamos, que son propuestas grupales, en donde salimos por las distintas unidades académicas a poder plantear temáticas que tienen que ver con el interés de los estudiantes en relación a temas de salud mental, como pueden ser ansiedad, depresión, las dificultades en el vínculo con los demás,
los mitos en relación con la salud mental, qué se espera de nosotros, las problemáticas en relación con el cuerpo, cómo son estos estereotipos corporales, la dificultad para establecer relaciones y que las redes sociales, por un lado, posibilitan, pero por el otro lado taponan estos vínculos y estos encuentros con los demás. Eso es algo para nosotros interesantísimo y que nosotros queremos hacer accesible, poder hablar de estos temas, pero no solamente en el ámbito meramente consultorio, todo lo contrario, queremos salir al resto de la comunidad de la UNCUYO y proponer estas temáticas. Justamente hablando del tema de las redes sociales, Vanina, es importante ahora, sobre todo en las últimas semanas, que se ha publicado en Netflix esta serie Adolescencia, Sí. que, se ha hablado muchísimo de las redes sociales, el impacto en los adolescentes, en los jóvenes. ¿Qué podemos decir al respecto? Trayéndolo, digamos, acá, a nuestros días, a nuestros chicos, nuestros estudiantes. Tenemos entendido, Vanina, que no solamente la viste la serie, sino que también la amaste. Sí, la serie me parece súper interesante. Por muchos temas, me parece que la serie plantea tantas temáticas que nos interpelan de muchas maneras. Particularmente me parece que el mundo adulto se ve interpelado. Creo que el enfoque que hace la serie de alguna manera mostrar, casi en los primeros capítulos, quién es el que cometió ese delito, pero después saca el foco y dice no se trata de esto, sino que también se trata de toda la responsabilidad que hay en el mundo adulto, en las instituciones, en el sistema familiar, en el resto de las personas, en donde no recae solamente en el protagonista toda la responsabilidad. Eso me parece sumamente interesante. Primero porque nos cuestiona como el lugar de adultos y que lo muestra muy bien la serie de cómo los adultos y las instituciones que deberían estar allí para forjar, acompañar, contribuir a la cuestión identitaria, sobre todo tratándose de un adolescente, están mirando para otro lado, están lejos de acompañar, están expulsando. Entonces me parece que la serie aborda muy importante esto de la mirada y que por ahí el mercado y todo lo que tiene que ver con la sociedad ha ofrecido de manera fácil para acceder todo lo que tiene que ver con las redes sociales y con la tecnología como un modo de encontrar allí los adolescentes un espacio en donde se sienten escuchados, alojados y lejos de contribuir de una manera promoviendo el bienestar, encuentran en ese lugar un vaciamiento también. Entonces me parece como interesante ver eso, Y por otro lado también algo que también estaba leyendo y que ha sido también un tema de debate, esto de la figura del adulto. No se trata de que todo el tiempo tiene que estar siendo una presencia como lo es la red social, es tan inmediata, está tan al alcance, que ahí sí responde a esta cuestión de la presencia. La serie lo que muestra es que los adultos también podemos estar no presentes y de hecho de eso se trata la vida. Es un acompañamiento que también va a dejar agujeros, marcas, no vamos a poder responder. Pero no se trata de que no respondamos, sino que no acompañamos, que no escuchamos, y eso lo muestra muy lindo la serie, es muy interesante. O sea, de que en esta cuestión de construcción de esta identidad, de esta identificación, como nos vamos formando como personas, el mundo de adultos y las instituciones tienen que estar, pero no con una presencia absoluta. ¿Sí? El tema es cuando esos lugares que son forjadores de identidad quedan tan a la deriva, tan al costado, que ni siquiera acompañan de una manera constitutiva. Eso me parece que está sumamente interesante verlo en la serie. Claro, impresionante. Vanina, ¿cómo te va? Daniel te saluda, te felicitamos. ¿Qué tal, Daniel? Te vuelven a felicitar, porque también, digo, es un logro. Juan Villalba, obviamente es un gran documentalista, un productor de contenido muy interesante, pero él nos ha comentado que es muy importante en este tipo de festivales, no sé si son 20 segundos o 30 segundos, pero dice importantísimo. O sea, si en 30 segundos no llamaste la atención del jurado, de alguno de los jurados, entonces tenés una gran responsabilidad en esta nominación. Más allá de eso, preguntarte y meternos un poco en la serie, me parece un elemento audiovisual o sonoro
es interesante, está bien hecho cuando te interpela, o cuando interpela a la sociedad, a una comunidad, etcétera. ¿Sabés qué me ocurrió al verlo? Pues lo vimos, yo soy papá también, y me ocurrió de ver una escena muy parecida a la real, que es padres, madres, docentes, familiares, estar cada uno en la suya, pero no porque quiere, es porque no le queda otra. Padres que laburan mucho, madres que están trabajando mucho también, docentes de repente un poco pasado de roscas o sin posibilidades de dar respuestas a una cantidad X de alumnos. Vos como profesional de la salud, ¿cómo ves esta situación en la realidad? Está bien, no es una ficción, pero nos termina interpelando de lo que está ocurriendo ahora. Sí. La veo en esto. Primero, nos interpeló y también nos genera culpa como adultos, ¿no? Nos moviliza, es decir, de preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestras casas, en los lugares que habitamos dentro de nuestro trabajo? Me parece como lo que yo quiero transmitir es, una cosa es, no podemos estar mirando todo el tiempo, de hecho no se trata de eso, ¿no? La constitución de los sujetos no se trata de que tiene que haber un garante, el otro garante para que a mí me responda. Eso sería una interpretación fallida y sería que no pasé por la facultad. Eso es lo que quiero dejar claro, de que nunca va a haber una respuesta absoluta de parte del otro y de las instituciones o de aquel que me aloja y me sostiene. El tema es el vaciamiento, el tema es el desamparo, la situación de desamparo. Es cuando tenemos los recursos de poder mirar, acompañar. Es tanto el distanciamiento que se deja al mundo adolescente en soledad. Eso creo que es lo que hay que, me parece, trabajar y transmitir. Y que esa soledad tiene un montón de facetas, esto que vos marcabas. Y bueno, nosotros también como adultos estamos sobreexigidos, repletos de un montón de trabajo, preocupados por la situación económica, social, atravesados por discursos de odio. También estamos en una situación de desamparo y de soledad, pero el distanciamiento es tal que suponemos que los chicos, que la serie también lo muestra, por estar en el cuarto con las redes sociales, están cuidados y protegidos, y cada vez se va generando un distanciamiento tal de que no podemos conectarnos con el lenguaje, somos ajenos a eso. Sí. Entonces, la propuesta no es ser especialistas en redes sociales y en el lenguaje que manejan, sino proponer otras cosas de encuentro, momentos, situaciones, de estar ahí disponible cuando el adolescente, nuestros hijos, nuestros estudiantes, acudan a nuestro encuentro, puedan encontrar una respuesta de contención, de acompañamiento, de esos pequeños gestos que hacen de que yo subjetivo al otro. Creo que ese es el mensaje que transmite la serie. Claro. O yo ya me descargué el manual de Zuckerberg para ver cómo tratar a mí. Sí. Bueno, no, es un poco lo que hablabas, Vanina. Digo, es eso, en un momento, y posta que le pregunté a mi compañero, le dije, ¿en qué momento dejamos que el señor Zuckerberg cuida a nuestros hijos? A nuestros hijas, a nuestros hijos. Pues decís, es una empresa. Acá arrancaste, de hecho, la entrevista hablando del gran negocio que hay detrás de esto. Digo, sí. Detrás de todas estas situaciones que pueden ocurren en la ficción, pero también puede ocurrir en la vida real. Hay gente con mucho poder y mucho dinero detrás. Sí, pero también en ese mismo sentido, también los mensajes que generan este gran negocio es de transmisión de un adulto que esté ocupándose también de otras cosas y que la puesta en valor precisamente no va a estar en el mundo adulto, sino en el mundo joven y adolescente, y eso también la serie te lo muestra, como, no sé si ustedes se dieron cuenta, como los hombres como muy masculinos, sí, con los músculos, el tema de el mensaje a través del mercado de que tenés que tener cierto cuerpo, cierta viralidad, ciertos estereotipos para poder ser aceptados y también ser valorados socialmente. La vergüenza del padre. Creo que eso también nos aleja un montón y también nos desdibuja como figuras adultas en donde no podemos responder a esas figuras de valor, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, también tenemos que ver en este análisis más complejo de que las figuras de los adultos, las instituciones, sobre todo las educativas, las de salud, bueno, todas las instituciones en general, también están muy desdibujadas y desvalorizadas, y lo que importa es, lo puesto en valor, es quién tiene en el momento preciso y al instante, respondiendo a un mercado que nunca vamos a poder responder nosotros de nuestros recursos. Creo que eso también forma parte de la complejidad de esta época, ¿no?
Bien. Tenemos un montón para hablar al respecto, Vanina, pero me gustaría que cierres diciendo por qué es importante hablar de salud mental, no solamente con los adolescentes, sino en general, en la vida. ¿Por qué es importante? Porque también es un tema que, por suerte, en los últimos años ha tenido mayor relevancia, que antes, yo recuerdo que cuando yo era más chica, y me lo pueden decir mis hermanos también que son más grandes, nunca se habló de salud mental ni en la escuela, ni con los padres, ni entre compañeros, ni nada de eso. ¿Por qué ahora ha tomado mayor relevancia y por qué es importante hablarlo? Bueno, ha tomado mucha relevancia porque después de la pandemia las consultas en salud mental aumentaron y la fragilidad de las subjetividades se visibilizan cada vez más y no son privativas de situaciones que antes trabajábamos en los consultorios, sino que los sufrimientos o los padecimientos se visibilizan también en los lugares de trabajo, se visibilizan en la facultad, en la escuela. Entonces nosotros tenemos en estos otros espacios que son sociales o comunes, situaciones de malestar individual que no los podemos leer como solamente responsabilidad de esa única persona y que se trate solamente de una mera cuestión individualista. Entonces, esto de repente estar en la facu y tener estudiantes con ataques de pánico, con crisis de angustia, o compañeros o compañeras que hacen intentos de suicidio, todas estas situaciones de alto sufrimiento nos empezaron a cuestionar y empezamos a hablar del tema. Esto se vio mucho después de la pandemia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que nosotros, te lo digo como profesional de la salud mental, lo que nosotros estamos haciendo y promoviendo es que, que no se trata solamente de una cuestión que la tenemos que atender solamente en un espacio de salud, sino transmitir a la población que cuando uno está atravesando una situación particular, qué importante es contar con un otro que no necesariamente tiene que ser un especialista. Uh-huh. Esto es algo que yo quiero insistir un montón, porque las instituciones educativas o los espacios de salud, pensemos en la facu, en una carrera particular, no está lleno de psicólogas y trabajadores sociales y psiquiatras. Está lleno de profes que es necesario que ellos sepan de que cuando yo escucho, acompaño, entiendo la situación sufriente de una persona, me importa el otro, quiero estar con él, lo quiero ayudar, eso es un gesto de subjetividad. Y ahí es cuando podemos ayudar. Y la ayuda puede ser escuchar, derivar, orientar, recomendar un espacio de salud individual, grupal, o no, a lo mejor sucedió nada más que escuchando, con eso bastó, y que el padecimiento no era grave, no tiene que ver con una psicopatología. Eso creo que es lo importante, lo que estamos tratando de transmitir y comunicar desde nuestro espacio acá en la universidad. Vanina, muchísimas gracias por tu tiempo y nuevamente felicitaciones por la participación del equipo de salud mental de la Universidad Nacional de Cuyo en nuestro podcast nominado en el Festival de Nueva York. Abrazo muy grande y por supuesto las puertas aquí están abiertas para seguir hablando todos estos temas tan necesarios. Abrazo grande. Abrazos, gracias a ustedes por llamar. Muchísimas gracias. Adiós, chau. ¿Con quién hablábamos, Eli Montesinos? Estábamos en comunicación con Vanina Capelli, psicóloga y coordinadora de salud mental en la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad Nacional de Cuyo. Ella también es una de las entrevistadas en este podcast Sentirse Bien de Radio U. Recordemos dónde lo podemos escuchar, Juan. En unidiversidad.com.ar, ahí podés escuchar nuestro podcast Sentirse Bien, otros discursos sobre salud mental, también en Spotify, lo buscas con ese nombre, y en YouTube simplemente busca Sentirse Bien, otros discursos sobre salud mental, que es nuestro podcast nominado al Festival de Radio de Nueva York. No sé si les conté porque estoy grande. Se me pasó. Hablamos hace unos días y ya no me acuerdo si les nombré que una de las personas nominadas en el Festival de Radio de Nueva York 2025 es la mismísima, quiero ver la cara de Daniel Postiza. Miremos, la mismísima Gillian Anderson. Gillian Anderson, claro. la actriz de Los Expedientes Secretos. Exactamente. Gilly le decíamos en el barrio. Divina. Exactamente. La Tess era el nombre del personaje. Scully. Scully y Mulder. ¿Quién era Mulder? Mulder era él. Entonces ella es Scully.
Agente Scully. Ella es la voz de un audiolibro en este Festival de Radio de Nueva Amo York. cómo habla, es tan británica. Muy interesante. El podcast al que le da voz Gillian Anderson es sobre los secretos sexuales de las mujeres en el siglo XXI. Ese es el tema livianísimo que decidió encarar Gillian Anderson para hacer este audiolibro, que está nominado en el Festival de Radio de Nueva York, donde también está nuestra Radio U, donde también está el equipo de salud de la Universidad Nacional de Cuyo, y era el motivo de la comunicación. Bueno, que pregunta de productor, o digo, es arriesgarse también, porque tenés, no sé cuántos episodios son 6 creo, puede ser. Nuestro, podcast, 7. Claro. 7. Tenés otras figuras dentro de esas 7. ¿Por qué arrancar con Vanina Capelli? Y no con no sé, con el director de la Colifata o porque con primero se me viene Miss Bolivia. La necesidad, y bueno, esto tuvo que ver con las charlas previas que tuvimos Vanina, es definir exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental, porque hablamos de salud mental en muchas ocasiones cuando ya nos pegamos el porrazo, el ataque de angustia, el estrés, y tiene que ver con sentirse bien, precisamente, que es el nombre del podcast, que es antes de que todo eso pase, hace una revisión de lo que pasa a tu alma en el día a día, de cuánto tiempo le dedicas a las cosas que te gustan, cuánto tiempo le dedicas al sueño, que seamos es algo básico. Seamos Moriquendi. Seamos Moriquendis. Claro, es como hagamos lo que nos gusta hacer. Claro, seamos felices. Esa es una expresión particular. Y claro, tiene que ver con la búsqueda que hacemos en el día a día de las cosas que nos hacen sentir bien y de cuántas cosas nos dañan sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, hablamos de la exposición, un poco lo decía Vanina recién, de la exposición de los adolescentes a las redes, bueno, que nos pasa a los adultos con la exposición, en nuestro caso tiene que ver con la profesión, a los medios de comunicación y la cantidad de, vamos a decirlo sin demasiadas vueltas, porque es una expresión que se usa mucho, la usa Esther Díaz en el podcast, estamos hablando de basura, en este caso, para el alma, que tiene que ver con la exposición a violencia, a videos con violencia, a mensajes con violencia. Todo eso va creando una sedimentación en nuestra alma que, bueno, así es como finalmente llegamos a cuadros que son los indeseados. Pero antes que eso, y es un poco respondiendo a tu pregunta, le preguntamos a Vanina en el arranque del podcast, hablemos exactamente de cuántas cosas hablamos de salud mental, y no es solamente atender el estrés cuando se manifiesta, sino que es mucho antes entender que, bueno, en nuestra vida hay cosas lindas que nos podemos aportar y de las cuales nos privamos muchas veces por el sentido del deber, el sentido de la responsabilidad, nos vamos postergando, y es por eso que la salud mental es una cuestión que hay que atender primariamente en nuestra vida, y es antes que nada priorizarla para todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Bien, buenísimo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu participación y A te ustedes. reiteramos las felicitaciones por a vos, por supuesto, y a todo el equipo de Radio U que participó en este festival de Nueva York. ¿Cuándo va a ser, me recordás? 22 de mayo en la isla de Manhattan. Congratulations. Me gusta decir la isla de Manhattan porque es una isla, está bien, pero... Sí. Ahí me está diciendo de producción que habría alguna chance del De equipo viajar, de todo ¿no? lo que es BIT estar transmitiendo. Bueno, en vivo. mira, quien ha estado presente muchas veces en el festival es Andy Kuznetsov. De hecho, el año pasado, el anterior, ganó el premio de oro por ser el primer medio en entrevistar, y maravillosamente, a Lionel Messi después de ganar la Copa del Mundo. Fue el primer medio. Sí. Y tuvo esa entrevista exclusiva que todos recordamos. Sí, sí, sí. Y Andy Kuznetsov con su equipo ha viajado con Urbana Play, ha viajado varias veces al Festival de Nueva York. Yendo, entonces. Así que... Siempre hay una primera vez. Y sí. Eli, ¿tenés la visa? No, pero la tramito ya. La tramitamos ya ya. mismo. Amuevo Daniel. mis contactos. No tengo una naranja, pero zafa. Ahí está. Sirve con esa. Seguimos con todo lo que es Vita hasta las 2:30. Quédate ahí que ya regresamos. De 10 a 13, encontrate con